Hay una pregunta que vamos a tratar de dilucidar esta mañana y es: ¿estamos enseñando? La enseñanza, hermanos, y el aprendizaje están inseparablemente ligados. No se puede hablar de aprendizaje sin enseñanza. No se puede hablar de enseñanza sin aprendizaje. Siempre se está aprendiendo, para bien o para mal. Como padres, nuestros hijos están aprendiendo, para bien o para mal. Nuestros estudiantes en los institutos están aprendiendo o están desaprendiendo. En el término más sencillo, enseñar es ayudar a aprender. Esa es la definición más sencilla y quizás pudiéramos decir es la más acertada de lo que significa enseñar. Y para que cada uno de ustedes responda a esta pregunta, para que cada uno de ustedes saque conclusiones o para que todos saquemos conclusiones, yo quiero abordarla desde tres referentes que nos pueden dar luz y que nos permiten ahondar en la respuesta por parte de nosotros mismos. En primer lugar, para hablar de enseñar, y especialmente en el marco de la educación cristiana, es necesario definir precisamente lo que la educación cristiana significa. En segundo lugar, la enseñanza desde el ejemplo de Jesús. El maestro por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Y es bueno saber qué es lo que Él nos ha dejado como maestro. Y en tercer lugar, otros escritos. El apóstol Pablo, Pedro y muchos otros han hablado acerca de la enseñanza, e inclusive en el Antiguo Testamento hay un hermoso ejemplo de Esdras. Partamos entonces de este primer referente. La educación cristiana es uno de los medios a través del cual se canaliza el desarrollo de la misión de la iglesia. Ya todos conocemos bien que el Señor Jesucristo ha dejado planteado la razón de ser del ministerio de la iglesia, y entre otros, la educación hace parte de esa posibilidad de que el mundo entero reconozca el propósito de la iglesia. Ir y hacer discípulos, ¿verdad? Está incluido la relación de un maestro con un grupo de personas a las cuales se les está guiando hacia el conocimiento. Y dice la Biblia: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La definición de educación cristiana la definimos como un proceso a través del cual se transmiten, se desarrollan, se adquieren conocimientos, se adquieren actitudes, valores, destrezas, habilidades, normas, modos de comportamiento, prácticas, creencias y sensibilidades. Pero mirado así, o alguno pudiera decir, eso es lo que hace la educación. Pero mirado desde el punto de vista de la educación cristiana, es habilidades, es conocimiento, es valores, es destrezas, son normas, son comportamientos, son prácticas, son creencias, pero fundadas en el hecho de tener que reflejar la fe en Jesucristo. De acuerdo a esto, el apóstol Pablo dice: enseñando a todo hombre.
en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hay una meta, hay un propósito, hay algo hacia lo que se encaminan esas habilidades, esas destrezas, esas normas. Y por eso la educación cristiana, más que conocimiento, es vida, es modo de vivir. Hay una gran diferencia entre la educación concebida por los griegos, que es el nous, para mirar una educación cristiana que hace énfasis en el neuma. Y por eso, mientras que hay una educación que está buscando la exteriorización del hombre, hay una que está buscando la interiorización del hombre, porque es a partir de adentro que se puede de verdad educar. Es a partir de adentro donde realmente el hombre aprende. De acuerdo a lo anterior, entonces la educación cristiana supone un proceso crítico de enseñanza y aprendizaje. Si enseñamos, algo tiene que mover, algo tiene que producir. Hay un efecto cuando se escucha, cuando se oye, cuando se imparten estos conocimientos. Y la meta o el propósito es que desarrolle un estilo de vida que refleje los valores cristianos, que vivan como Cristo vivió, que la iglesia se despoje del viejo hombre, renueve su mente y se vista del nuevo hombre. En otras palabras, es crear una nueva humanidad. Por eso, ante la pregunta estamos enseñando, la respuesta tiene que ver si estamos creando una nueva humanidad. Si nuestra obra está dando frutos, no en lo que la gente sabe, sino en lo que la gente produce. Porque lo importante no es lo que dice el maestro, es lo que hace el alumno, es lo que hace el creyente, es lo que hacen ustedes cuando salgan de aquí. Eso es lo que realmente importa. Por eso el mensaje nuestro, el mensaje cristiano, no termina cuando termina la conferencia, apenas ahí empieza. Así que educación cristiana es un instrumento de transformación, es un instrumento de santificación. Y para alcanzar este propósito y esta meta, es necesario que los creyentes aprendan los valores del reino de Dios, no solo por medio de la práctica de la fe, sino también por medio de la reflexión bíblica y teológica. Tiene que haber, ante todo, una interiorización. En esto vale cuando llega realmente al Espíritu. Y dice el apóstol Pablo que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, en toda forma de vivir, de actuar, e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Nadie podrá llegar realmente a aprender o a decir que ha aprendido, a menos que haya podido llegar a entender que nuestra educación va a lo más profundo de nuestro ser. Para que entonces ahora sí andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, óigalo bien, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Se parte de un conocimiento para seguir conociendo. Y como lo decía San Agustín, aquí se cree para conocer, pero después se conoce para creer. Desde esta óptica, hermanos, y ante estos
nuevos valores y conocimientos. Entonces el creyente entra en un proceso crítico, como lo dijimos hace un momento, que confronta los valores del reino de Dios. Es una confrontación con los valores comúnmente aceptados por la sociedad. Y lo crítico es, estoy dispuesto a ceder a esos postulados, esos principios que yo tengo, que el mundo ofrece, que la ciencia me ofrece, y cedo estos para aceptar los del reino de Dios. La educación cristiana entonces tiene como tarea, óigalo bien, busca propiciar ese encuentro crítico que nos lleve a cambiar nuestra manera de vivir y nos persuada a vivir como Jesús vivió. Noten ustedes que eso es lo que nos corresponde. A muchos no les va a gustar, pero por encima de todo, nuestra relación es una relación de transformación de hombres y no de acomodación de nuestras formas o de las formas establecidas en los principios de sabios hombres, en contraposición a los establecidos por el Señor. En una sociedad donde se acepta el homosexualismo, en una sociedad en donde hay antivalores, siempre, cada día, nuestra educación va a tener que ejercer una mayor influencia de transformación y de mover una mente, un corazón y un espíritu. Miren ustedes que el significado concretamente de la educación cristiana es un significado de libertad. Si hay algo que ha hecho el evangelio en mi vida, lo que han hecho los maestros en mí ha sido liberarme. Sin embargo, hay otros que han tratado de esclavizarme. Pero el verdadero sentido es el de libertad. El de que alguien tome posición, el de que alguien pueda actuar, de que alguien pueda elegir. Es decir, que me puedan mostrar un camino, que me puedan entregar unas posibilidades, que me confronten con otras, que me confronten las del reino de Dios si son más provechosas, si valen la pena, en contraposición a las del reino humano. Y esto significa que lo que hace el maestro es liberarme, lo que hace el maestro es ayudarme a romper mis cadenas, lo que hace es cultivar esa semilla, porque al fin y al cabo cada uno decide cómo vive, cada uno decide qué hace. Por eso Sócrates decía que él no enseñaba nada a nadie, porque él no podía enseñar nada, la gente era la que tenía que aprender. Y por eso su metodología era la mayéutica, era a través de preguntas, era llevar desde lo más interior a sus discípulos a reflexionar sobre sus valores y sobre la manera en que tendrían que actuar. Y por eso ustedes notan que Jesús hace igualmente lo mismo, el que quiera. Nosotros a veces queremos obligar, queremos imponer, queremos esclavizar y queremos hacer una antieducación, una educación de ataduras, pero no una educación de libertad. Y por eso ustedes noten que la educación cristiana nos lleva a la libertad, que solo será posible por medio de una práctica liberadora de la fe que refleje los valores del reino de vida. Y Jesús dijo: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso somos los maestros, eso somos nosotros. Hay un juego, yo recuerdo cuando estaba joven, y era la guerra libertadora, y siempre había un grupo
que trataban de poner contra la pared o en algún sitio, y habíamos otros que nos encargamos de buscar cómo liberarlos. Y gritábamos, libertad. Yo pienso que eso es lo que nos toca a nosotros. Establecido este primer referente, hermanos, al cual he hecho alusión, la educación cristiana o el ministerio educativo de la iglesia tiene entonces la tarea de formar, de informar la mente, la práctica de la fe y la vida devocional, es verdad. No puede haber enseñanza si no hay información. Pero también tiene que haber formación. Y se forma ¿qué? El carácter, las habilidades, el comportamiento del creyente. Pero ante todo, se transforman los valores de la persona. Y se tienen que transformar los valores de la comunidad. Y se tienen que transformar los valores de las instituciones. Por tanto, hay un reto para nosotros. Ayer el hermano Jaime nos decía, bueno, nosotros nos quejamos de la sociedad, nos quejamos del orden moral, pero ¿qué estamos haciendo nosotros si precisamente nosotros tenemos una educación libertadora, tenemos una educación transformadora, tenemos una educación que hace que haya una nueva humanidad? Así que hay una triple función en este referente. Ahora bien, pasemos a la enseñanza como tal. En la versión más común, la enseñanza gira enteramente alrededor de los conceptos que se transmiten de la mente del profesor a la mente del alumno. Y por tanto, enseñado así, consiste en guiar, en orientar, en estimular a los educandos en el proceso del aprendizaje. Es toda acción orientada a procurar que el alumno adquiera por sí mismo ideas, conocimientos, experiencias, desarrollando en él las potencialidades creadoras del espíritu. Esta es una definición más o menos completa de lo que significa la enseñanza. Pero hermanos, ustedes noten que en esta definición tan buena, tan extensa, tan amplia, hay un énfasis en la transmisión de conocimientos y no en la formación de vidas. Y saben, hermanos, transmitir información es lo más fácil del mundo. No necesitan ni ser maestro para hacerlo. Pero hermanos, dentro del cuerpo de Cristo, ser un maestro es ser llamado a comunicar con fidelidad un mensaje sagrado, no solamente que entra por los oídos, sino también por los ojos, por las percepciones, por las manos, por la comunión, por el amor, por la risa, por el llanto, por los chistes, por los comentarios, por los gestos y por las mil formas que existen. Luego tenemos una tremenda responsabilidad. El maestro se puede ir a hacer lo que quiera y ser un bebedor y tener cuantas mujeres desee y ser mala paga en la tienda, pero uno que enseña vida cristiana, más allá de lo que dice, es lo que él dice. Hasta en sus chistes se conoce, hasta en sus chistes está diciendo, está contradiciendo, está argumentando en sus chistes, en su risa, aún en su llanto. Y cuando uno empieza a hacer una reflexión sobre sus maestros, quienes hemos tenido el privilegio de estar con grandes maestros, uno empieza a recordar, bueno, ¿qué fue lo que me enseñó tal hermano? Y no, la verdad, uno no recuerda lo que le enseñó, uno recuerda lo que hicieron. Y uno recuerda a ese pastor que se la pasaba orando. Y no hubo una lección más hermosa que hemos aprendido que a orar, porque más allá de la teoría, lo vimos día a día en la presencia del Señor. Hay otros que quizás no transmitieron muchas palabras, pero sus expresiones de vida fueron tan elocuentes que no hay ni necesidad de saber qué fue lo que escribieron. Hay otros que gracias a Dios han sido coherentes y no solamente en su acción, sino en lo que dijeron.
y han hablado tanto, pero han hecho tanto. Y yo recuerdo a muchos de ellos. Yo recuerdo a mi hermano Ezequiel, recuerdo al hermano Eliseo Duarte, recuerdo al hermano Eliberio Herrera, y recuerdo a todos esos hombres y reflexiono sobre ellos y sé que ellos realmente sí me enseñaron. Y me enseñaron desde sus chistes, me enseñaron, desde sus risas y desde su vida. Y muchos de ellos me enseñaron que no había necesidad de pensar tanto en los diezmos. Y no me lo enseñaron diciéndolo, sino que los vimos cómo se enfrentaban cuando recibían esa semana que había bajado la capacidad. Al hermano Eliseo Duarte le tocó en Manizales la época más crítica económicamente. En esa época el problema del volcán llevó a muchos hermanos a irse de la ciudad, y llevó a que la ciudad empezaran los empresarios a tener desconfianza porque posiblemente pudiera desaparecer y no querían invertir en una ciudad. Pero yo veía que el hermano nos decía con alegría: gracias doy a Dios por esta bendición. Y eso es elocuente, eso es hermoso. Y hermanos, enseñar entonces desde el punto de vista de educación cristiana significa conducir al hombre a la experiencia más íntima con la voluntad divina. ¿Lo estamos logrando? Está bueno, parece. No está conectado. Y a partir entonces de un conocimiento que afecta al que lo imparte. Estoy repitiendo sus palabras, hermano, pero no hay sino una relación entre enseñar y aprender, y es que quien enseña tiene que ser primero afectado por lo que no puede transmitir otra cosa diferente. Mire, hermano, justamente con los fariseos había un problema. No eran tanto sus enseñanzas, los fariseos sabían mucho. Era el espíritu con el cual impartían las enseñanzas. Y Jesús les dijo a sus discípulos, con referencia a estos maestros de su tiempo: así que todo lo que os digan, ¿qué deben hacer ustedes con lo que digan los fariseos? Guárdenlos. Es que lo que ellos dicen es verdad. Pero ¿sabe qué dice entonces Jesús? Guardadlo y hacedlo, porque lo que ellos dicen es verdad. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y en el caso de los escribas, que eran los maestros oficiales de esa época, que poseían además la mayor erudición que pudiera tener hombre alguno en su momento, su conocimiento era principalmente del exterior, era asunto de oídas, y por eso ellos se la pasaban citando a las autoridades. Pero la Biblia habla de Jesús diciendo que cuando el Señor Jesús enseñaba, la gente se admiraba de su doctrina por una razón. Quizás en el contenido pues pudieran ser mejores las de los fariseos y escribas, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Señor Jesús dijo: yo te he glorificado en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste para que hiciera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra, porque yo les he dado las palabras que me diste. Pero hermano, aquí está el énfasis de su obra. No les entregó solamente la palabra fría y desprovista de vida. A la palabra le agregó un ingrediente clave, una revelación del nombre del que había hablado la palabra. Reveló el nombre del que había hablado la palabra, y permitió que otros vieran al Dios de amor que estaba detrás de sus palabras,
y la combinación de la verdad con la gracia era su característica. Y no cabe duda de que una de las razones por las que Jesús impactó tan profundamente la vida de sus oyentes es la calidad de su propia vida. Y hermanos, ustedes no encuentran en el Evangelio ni un solo caso en que Él haya enseñado un principio del reino sin que Él mismo no lo haya vivido. Nunca enseñó solamente la teoría de los temas que abordaba, sino que su enseñanza surgía de su propio compromiso absoluto con la eternidad. Y por esto la enseñanza de sus discípulos, hermanos, ustedes notan después, no era la transmisión de los apuntes que habían tomado durante los años que permanecieron junto a Él. Más bien, ellos se dedicaron a hablar de hechos que habían visto y oído. Y Juan aclara que lo que les comparte es lo que hemos oído, pero lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos al verbo de vida, lo que hemos visto y lo hemos oído, y Él reitera eso. Creo que una de las luchas nuestras siempre es tratar de enseñar todo aquello que no es convincente en nosotros. Yo creo a todos nosotros, y el hermano decía que el que no haya pecado en esto, que arroje la primera piedra. Tener que invitarlo a que le enseñe a la gente algo que es su conflicto en su casa. Por favor, pastor, venga, enséñenos cómo criar nuestros hijos. Y usted esa misma noche ya no soporta al grandecito. Y hermano, sepan que nosotros tenemos un conflicto interno poderoso, porque nos toca enfrentarnos a muchas veces a tener que decir cosas que todavía no están tan profundamente metidas en lo más profundo de nuestro corazón. Y es más, algunos nos hemos decepcionado con algunos que han dicho cosas que en la vida de ellos, en el primer negocio que uno ya tiene con ellos, se le dañó todo lo que dijo. Solo siendo coherentes con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago, puedo decir que estoy enseñando. De otro lado estoy luchando. De otro lado estoy peleando conmigo mismo. Hermanos, los discípulos entonces hablaron acerca de la clase de persona que era el maestro con el que habían convivido. Y no ve que eso es lo que sucede. Uno siempre que habla de alguien que lo ha impactado, no habla tanto y su expresión no es tanto por todo ese bagaje de conocimiento, sino por lo que él es. Y por eso Lucas dice: en el primer relato que escribí, Teófilo trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a sus discípulos que había escogido. Hermano, cuando nuestra enseñanza es de oídas, porque se basa solamente en el conocimiento de la teoría de los temas que compartimos con otros, enseñamos sin autoridad, pues nuestra vida contradice la eficacia de las verdades que pretendemos que otros incorporen a sus propias vidas. Y esto lo digo aún desde la práctica de la reflexión teológica que muchos de ustedes normalmente están haciendo. Y los hermanos, los alumnos escuchan de una manera enteramente diferente cuando nuestros apuntes y nuestra vida comunican exactamente el mismo mensaje. Y por eso el Señor proveyó el marco ideal para el crecimiento. Y yo quiero dar este detalle aquí. Me parece que esto es lo que realmente recibieron sus discípulos. Y en el fondo es lo que tienen que recibir nuestros discípulos. La cosa más grande que los discípulos de Jesús obtuvieron de su enseñanza no fue una doctrina, sino una influencia. Una influencia tan poderosa que estuvieron dispuestos después a dar su vida. Una influencia tan poderosa que luego pudieron recorrer por todo lugar enseñando de ese maestro y hablando de ese maestro y lo que ese maestro dijo. Pero aún yo quiero recalcar en un aspecto que me parece de suma importancia, que nos da mucha luz sobre ese compromiso
y esa respuesta que tenemos que darnos cada uno de nosotros, estamos enseñando. Y es precisamente en la profundidad de esa relación que Jesús tenía con sus discípulos, porque en esto fue donde se proveyó el marco ideal para que pudiera enseñarles. Es decir, nosotros nunca vamos a tener a quien enseñarles si primero no tenemos una relación profunda con quienes les enseñamos. Y a nosotros nos enseñaron en la escuela dominical que uno tiene que conocer a sus alumnos. Uno tiene que conocer la Biblia, tiene que conocer las metodologías, pero sobre todo hay que conocer con quienes nos relacionamos. Y nosotros siempre pretendemos enseñar, pero donde no hay un ambiente ideal, donde no hay nada, no hay nadie que quiera oírnos con atención. Pero en Jesús, escuche, al saber del amor incondicional de su maestro, en ellos había ahora un interés marcado por saber lo que decía su maestro. Sí, Señor. Gracias. Eso quiere decir que, hermanos, nuestros discípulos deben percibir que nosotros estamos interesados en mucho más que simplemente ofrecer una enseñanza. Deben sentir que sus vidas son de gran valor para el maestro. Lo que más valen son ellos mismos. Y por eso es tan fácil decir que enseñamos y damos una clase y vamos al instituto y nos vamos, pero no estamos enseñando. Estamos sin compromiso. Y entonces podemos decir que nuestros discípulos necesitan conocer la fe que profesan y tienen que responder a esa fe de una forma deliberada, como pueblo de Dios, como personas que hacen decisiones y acciones a la luz de lo que creen. Y en correspondencia a esto es imprescindible que haya una relación del maestro con su discípulo. Por eso, hermano, mire, yo quiero recalcar en esto: enseñar no es transferir conocimientos y aprender no es repetir la lección dada. Realmente enseñar es experimentar. Enseñar es comprobar, enseñar es construir para cambiar y para mejorar. Así que yo quiero decirle que dar un material al discípulo que nos hace cumplidores, no nos hace cumplidores del mandamiento de Jesús necesariamente. Entonces no se sienta contento si simplemente ha cumplido con llevar el material. Cumplirlo involucra idoneidad. Y como dice Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres. Dos características: fieles e idóneos. Y si soy fiel y si soy idóneo, tengo la capacidad de enseñar. Entonces, estoy enseñando es responderme si soy idóneo, si soy competente. Enseñar significa si realmente no soy un cumplidor, sino que estoy comprometido. Esto nos mueve. Ya casi termino. El apóstol Pablo con ese versículo nos indica o le dice a Timoteo que enseñar contenidos ajenos a su propia práctica no tiene valor. Pablo mismo era ejemplo de lo que debía enseñarse. Lo que aprendiste, ¿verdad? Eso es lo que dice el versículo. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y tenían que tener disposición, tenían que tener actitud, Así que, hermano, mire, quienes enseñaban debían ser competentes. Y la idoneidad se funda en el conocimiento de Dios desde una relación de obediencia y entrega. Y no se trata de lucir el conocimiento, sino de vivirlo. Yo creo que uno de los mayores conflictos del predicador actual, y lo único que nos hará competentes a nosotros frente a este mercado de predicadores que tenemos, es siendo fieles a la verdad y siendo fieles
al propósito de Dios. Nosotros no tenemos que sentirnos menos cuando podemos poseer lo importante, cuando podemos poseer la autoridad. Es increíble que muchos ahora tienen guardaespaldas. Eso es una contradicción a la fe, a la realidad de la predicación. Y hermanos, el elemento más importante en la idoneidad de cualquier maestro es lo que él mismo es. Y un ejemplo vale por 100 exhortaciones. Y alguien dijo alguna vez: lo que eres retumba tan fuerte que no puedo oír lo que enseñas. Y la verdad, hermanos, personificada, es la única verdad espiritual que tiene atracción efectiva. Y la lección más efectiva, hermanos, soy yo mismo. Y la influencia inconsciente es más efectiva que la consciente. Y las palabras del maestro llegarán solamente hasta donde pueda llevarlas el poder proyectante de una vida. Y Jesús era lo que decía antes de que lo hiciera. Vivía lo que enseñaba, y lo vivía antes de enseñarlo, y lo vivía más allá de lo que podía enseñarlo. Qué poderoso eso. Y él enseñó a los dependientes cómo confiar, a los subalternos cómo servir, a los gobernantes cómo gobernar, a los vecinos cómo ser amigables, a los necesitados cómo orar, a los sufrientes cómo soportar, y a todos los hombres cómo morir. Y la autoridad, hermanos, la obtenemos cuando el tema finalmente se ha hecho rema en nuestro espíritu y corazón, porque primero Dios habló a nosotros, y por ello creemos y estamos convencidos para enseñarlo a quien sea. Y noten ustedes que cuando Hebreos habla de la Biblia, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada ante su presencia. Quiero terminar diciéndoles entonces, hermanos, que Esdras había preparado su corazón, dice la Biblia, para primero inquirir la ley de Jehová. Así que yo no puedo leer lo que dicen los teóricos, yo no puedo leer lo que dicen los más connotados hombres sin poner en duda lo que ellos dicen. Es fácil repetir lo que dijeron los grandes teólogos y lo que dicen, pero realmente estoy inquiriendo en que eso es correcto a la luz de los valores del reino de Dios, o son las opiniones de alguien o sus interpretaciones. Pero primero tiene que inquirir la ley, los libros y todo. Y segundo, aquello que realmente nos confronta a vivirlo, a cumplirlo, para luego enseñarlo. Y en Israel solamente se podía de verdad ser un verdadero líder si antes había un involucramiento de ese hombre con esa realidad. Déjeme decirle entonces que el maestro enseñará algo por lo que dice, algo más por lo que hace, pero más que todo por lo que es. Tengo aquí una nota adicional. Cuando Dios escoge, hermano, una persona para ocupar un rol de influencia en medio de su pueblo, soy yo y eres tú. El Señor pretende que esa persona entienda que a cada paso de su vida, en público y en privado, en situaciones formales e informales, en familia o con los amigos, va a estar revelando algo acerca de Dios. Y esta revelación será uno de los aspectos claves de abrir o cerrar los corazones de los demás. O estamos enseñando,
o estamos decepcionando. Dios les bendiga, hermanos.